comentarles que el día lunes finalizó mi periodo como presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y en esos días estábamos en un tema de transición con las nuevas autoridades en las que no estaba previsto que se extendieran tanto, sino pues obviamente hubiera tomado yo ahí la responsabilidad de realizar alguna grabación para compartirles material y no quedarnos sin sesión de trabajo. No obstante, en ambos días de última hora se extendieron esas jornadas, así que una sincera disculpa, pero pues, obviamente ya gracias a Dios terminé con esa bonita etapa y experiencia de mi vida y ya con toda la responsabilidad de trabajar con ustedes en lo sucesivo. Así que eso no volverá a pasar Dios mediante, así que les reitero la disculpa y pues agradecerles ahí siempre su comprensión. Previo a iniciar con pues, la sesión de trabajo entonces correspondiente al día de hoy, les pido que me puedan confirmar lo que siempre hacemos, si tenemos audio y sonido al 100 para poder dar inicio a la grabación y al desarrollo del contenido. Si me pueden confirmar, por favor, si estamos todo bien. Claro y fuerte, licenciado. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Buenas noches, licenciado. Estamos ahí a la espera. Gracias. Gracias, mis estimados. Excelente. Bueno, les agradezco la confirmación. Entonces vamos a iniciar con nuestra grabación del día de hoy. This meeting is being recorded. Y bueno, jóvenes, en la clase, en la última sesión que tuvimos de trabajo, pues hablamos ya un poco, entramos ya al tema propiamente del desarrollo del juicio ordinario laboral, En esa clase tuvimos la oportunidad de más o menos ver o formarnos la idea de qué debe contener el escrito de demanda, y el escrito de demanda, como lo vimos en esa oportunidad, se basa en lo que regula el artículo 332, el artículo 332 del código. Son los requisitos que hay que cumplir, sí, hay que cumplir para el hecho de tener que puedan darle trámite a nuestra demanda. Creo que en esa clase también les comentaba yo al final que no obstante, si ustedes ven en el artículo 332, de la literal a la H, no nos pide, como si nos solicita el Código Procesal Civil y Mercantil, para el escrito de demanda del juicio ordinario civil, no nos pide cita de leyes. No es un requisito obligatorio que haya que cumplir en el escrito de demanda de juicio ordinario laboral la cita de leyes. No obstante, recuérdense que yo les comentaba que creo que por un tema de técnica jurídica siempre es bueno incluir las citas de ley porque le abre al juzgador un panorama pues más amplio de en qué artículos nos estamos fundamentando para realizar nuestras peticiones. Recuérdense también que de conformidad con el artículo 326 del Código de Trabajo, que ahí en su momento lo vimos, que podíamos, cuando existe algún vacío legal, integrar normas del Código Procesal Civil y Mercantil y de la ley del organismo judicial. No obstante, aquí todavía los menciona como Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y ley constitutiva del organismo judicial, pero es el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Entonces podríamos ampliar o consignar dentro del escrito de la demanda este tema, este apartado de la cita de leyes, aunque repito, no es una obligación, ¿sí? Bueno, una vez que hemos culminado, entonces, hicimos la revisión de los requisitos que debe llevar una demanda, veamos lo que para el efecto nos establece este último párrafo del artículo 332, ¿sí? Del artículo 332, y es lo que se refiere a las medidas precautorias. Démosle lectura entonces al último párrafo del artículo 332. Establece, en la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal
que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. Adelante, estimada Alexa. Disculpe, licenciado, ¿podría indicarme el artículo? Sí, 332, artículos 332, último párrafo, estimada Alexa. Gracias. Va. Entonces, vean, jóvenes, este artículo nos abre la posibilidad que en nuestro escrito de demanda podamos solicitarle al juez algunas medidas precautorias, sí, que garanticen que en dado caso nosotros salgamos victoriosos de un juicio ordinario laboral, pues esté contemplado que nos van a hacer efectivo el pago de algunas prestaciones. Digamos, en juicio ordinario laboral, básicamente vamos a ver que un alto porcentaje, altísimo, se refiere a temas pecuniarios, económicos, porque requerimos pago de indemnización, pago de vacaciones, pago de horas extras, etc. Básicamente se refiere al tema de dinero. Así como lo acabamos de ver, como se puede aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, entonces podemos traer las medidas precautorias que ese código establece y solicitar aplicarlas dentro del juicio ordinario laboral. Dentro de las más comunes vamos a encontrar siempre el embargo, ¿sí? Les digo, recordemos que es tema económico, el embargo, en algunos casos quizás el arraigo y algunos otras que nos pueda establecer el Código Procesal Civil y Mercantil. No obstante, en la práctica existe un enorme problema. En la práctica existe un enorme problema que es el siguiente. Veamos pues. Dice aquí, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. Los jueces aquí lo toman que no basta entonces solo pedirlo, digamos, yo soy el demandante, entonces, señor juez, Fernando Chacón, me presento mi escrito de demanda, solicito a usted el embargo de la cuenta de la empresa X, en donde se garantice que al estar embargado no puede mover el dinero y con ese dinero, pues, yo voy a requerir que se me pague de lo que pudiera resultar en la sentencia correspondiente. Pero no basta hacerlo así. Lo que los jueces aplican, el criterio que los jueces aplican es bastante rigurista en cuanto a que dice, no, pero aquí dice que usted me tiene que acreditar que es necesaria la medida. Es decir, yo tendría que demostrarle al juez, por ejemplo, mire, en la cuenta de depósitos monetarios del Banco X, la empresa, a partir del momento que fueron notificados de la demanda, resulta que ya no tienen 500,000 quetzales. Si se da cuenta, señor juez, han retirado casi todo el efectivo y ya solo tienen 10,000 quetzales en esa cuenta. Pero acreditar esos extremos para el trabajador es sumamente complicado. ¿Cómo tiene usted acceso a las cuentas, estados financieros, balances generales, libros de diario, libros de caja, etcétera? ¿Cómo puede un trabajador tener acceso a documentos que le permitan demostrarle al juez que es necesario una medida? O, por ejemplo, acreditar que tal vez a la empresa a la que yo estoy demandando, tal vez tiene una demanda de juicio civil en donde le están requiriendo también el pago de daños y perjuicios que probablemente le provoquen la quiebra o la insolvencia, o está dentro de un proceso civil por temas de quiebra o insolvencia, etcétera. Es bien complicado para el trabajador que pueda, repito, acreditar la necesidad de estas medidas. No basta con señalarle al juez que yo le estoy requiriendo prestaciones que se elevan a un aproximado de 150,000 quetzales y que por eso quiero que le embarguen la cuenta. No. Se trata, repito, el criterio de los jueces que lo toman acá es, pero acredíteme que realmente hay un peligro, que el dinero se está moviendo, que está vendiendo sus propiedades, etcétera. Y entonces es sumamente complicado ese tema para el trabajador. Entonces, yo les voy a compartir, hay muchas más, pero esta sentencia para que ustedes tengan ahí tal vez algún,
tengan ahí alguna referencia. Esta es de la CC, un expediente de la Corte de Constitucionalidad, en donde argumenta algo de las medidas precautorias en materia del juicio ordinario laboral. Ya hay más sentencias, pero repito, aunque se ha mejorado en ese tema, no es común que los jueces den estas medidas precautorias, pero recuérdense que son criterios, cada juez tiene sus criterios, entonces la idea es que cuando se presente alguna solicitud de medidas precautorias, pues obviamente con algún ingenio jurídico, tratemos de solicitarlo de la mejor manera, acreditando esta necesidad, que repito, en la práctica no es sencillo que un juez dé estas medidas precautorias, ¿sí? Pero la ley sí nos establece que se puede pedir en el escrito de la demanda las medidas precautorias que puedan garantizar las resultas del proceso. ¿Dudas o consultas en este tema, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? ¿Queda claro este tema de las medidas? Sí, licenciado, gracias. Bueno, Sí, licenciado, gracias. excelente. Sigamos entonces, jóvenes. Licenciado, Veamos. disculpe, Sí, adelante. pero se le puede solicitar al juez Adelante. pedir al juez que sea él quien solicite los estados financieros del empleador, ¿no? No, lo más seguro es que se lo declaren sin lugar, mi estimado amigo, porque el juez está aquí para impartir justicia de un hecho laboral, no para requerir, digamos, no es índole civil, no se está discutiendo la situación financiera de la empresa. Entonces, el juez no le va a declarar con lugar una solicitud de mandar a pedir copia de los estados de cuenta o balances, porque en sí nada tendría que ver con el propio juicio ordinario laboral. Gracias, Bien, jóvenes. Entonces, sigamos. Vean, pues. Entonces, se plantea la demanda. Ya vimos que podemos aquí solicitar medidas precautorias. Recordemos que de conformidad con el artículo 322, que este ya lo analizamos, se puede accionar oralmente y por escrito. Veamos también el artículo 333, que nos establece, si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Entonces, solo para que nos recordemos que la demanda se puede interponer por escrito, se puede interponer oralmente, ¿sí? Esa es decisión de la persona. Yo les he comentado que en la práctica, obviamente, es mejor interponer las demandas por escrito porque permite a uno expresar mejor las ideas, que el juez tenga el escrito de demanda al momento de resolver y demás, pero de conformidad con estos artículos que acabamos de leer, recordemos que la demanda puede ser por escrito u oral. ¿Y qué requisitos hay que cumplir? Los requisitos que nos establece el artículo 332. Ahora veamos el artículo 334. Artículo 334 establece: si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Entonces, vean, Juan, el juez de trabajo y previsión social no tiene facultades para rechazar una demanda, como sí sucede en el juicio ordinario civil. Sí, el juez puede rechazar una demanda porque es eminentemente formalista. Recuérdense que acá hablamos que uno de los principios es que es poco formalista. De hecho, este artículo, se recordarán ustedes que yo les mencioné en su momento, para los que tienen acceso al libro del doctor César Landino Franco, él desarrolla este principio como principio de antiformalismo. Yo concuerdo más con aquellos que lo denominan de poco formalismo, y es precisamente este artículo uno de los varios
que me dan a mí a entender que no se trata tampoco de no cumplir requisitos. Fuera distinto si el artículo 334 nos estableciera, no importando que no se cumplan los requisitos del artículo 332, se le debe dar trámite o no. Vean que sí establece, es poco formalista, es sencillo, pero cumpla con los requisitos. Vaya a su artículo 332 y si no cumple con todos los requisitos, no se lo puedo rechazar. Pero, dice, debe ordenar al actor que subsane los defectos. Sí, se le van a imponer algunos previos. Si quieren poner la epígrafe en el artículo, previos. El juez va a entrar, sí, a calificar, y si no llena los requisitos, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que, repito, el juez no tiene esa facultad de rechazar la demanda. Solo puede imponer previos. Ojo ahí, pues. Ahora, ¿qué sucede? Adelante, mi estimado Gavino. Buenas noches, licenciado. Disculpe por interrumpir. No, Solo tranquilo. me queda una duda. De acuerdo al artículo 334, Ujú. entiendo que si no se cumplen con los requisitos del 332 es cuando la demanda se presenta de forma escrita, entonces. Pero si es de forma verbal, Sí, no, evidentemente ahí cuando vaya tomando nota el oficial, le va a ir requiriendo los datos a la persona que esté interponiendo la demanda. Ahí sería mucho más sencillo, aunque le digo en la práctica, nunca he visto una demanda de esa manera, mi estimado Gavino, pero ahí sería más fácil. El oficial tal cual establece el artículo 333, que el juez dice que levantará el acta, en la práctica sería el oficial, él le va a ir requiriendo todos los datos de una vez, sin obviar alguno, al que esté interponiendo la demanda, estimado Gavino. muchas gracias, licenciado. Va, mi estimado. Bueno, entonces aquí viene también otra interrogante. ¿Qué sucede si con el tema de la prescripción, en dado caso, no le den con lugar, no le den trámite a mi demanda? Si la interrumpo la prescripción, no interrumpo la prescripción. Veamos rapidito el artículo 258, no me voy a desviar mucho aquí, pero se recordarán ustedes que el Código de Trabajo es el único código, ¿sí? O el único cuerpo normativo que nos da una definición de lo que es prescripción. Se habrá en materia penal, en materia civil, pero solo el Código de Trabajo nos da una definición puntual de prescripción. Artículo 258. Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este capítulo. Eso lo vieron hace un año. Y veamos lo que establece el artículo 266, literal A. El término de prescripción se interrumpe, A, por demanda o gestión ante autoridad competente. Pero, dice ahí, demanda. Al yo interponer mi memorial de escrito de demanda ante el juzgado, interrumpo automáticamente la prescripción. No necesito que le den trámite para que la prescripción se tenga por interrumpida. Con la sola interposición de esa demanda, se entiende por interrumpida la prescripción. Adelante, estimada Angie. Muy buenas noches, licenciado. Fíjese que ahorita que está hablando de la prescripción me entró una duda. ¿Qué sucede en el caso de que después de 3 meses ya pasó la prescripción y la autoridad aún sigue con la decisión de despedir a una persona? Bueno, si ya pasó el plazo prescribe, aun cuando accione, usted ya puede invocar la prescripción y ya no tendría efectos. Si ya transcurrió el plazo, es simplemente de invocar la prescripción en la instancia correspondiente y ya no surte efectos, estimada Angie. Disculpe, ¿no entraría ahí en abuso de autoridad si la autoridad en sí está insistiendo en despedir a la persona aunque ya pasó el mes de prescripción? Disculpe. Uy, no sé si tema de abuso de autoridad, estimada Angie, tal vez, bueno, ya es un tema penal, pero yo creo que al final, como es un tema primero laboral, repito, accionar en la instancia correspondiente, invocando la prescripción,
y la resolución tendría que ser con lugar la prescripción. Habría que ver si no obstante ya hay alguna resolución, la autoridad insiste, entonces ahí sí habría que ver ya la desobediencia ante el juez o la autoridad que pudo haber resuelto, pero yo no me iría hasta allá todavía, mi estimada Angie. Yo primero, obviamente, invocaría el tema de la prescripción. Ok, muchas gracias, licenciado. Vaya, Angie. Entonces, vean, jóvenes. Bueno, entonces ya vimos que no se puede rechazar si existe algo que no se haya completado, se le imponen previos. Recuérdense que en Guatemala hay 2 juzgados de admisión de demandas que son los que van a calificar. Entonces, ¿qué va a hacer este juzgado? Va a tomar el artículo 332 y va a ir calificando literal por literal, ¿sí? Si cumple todos los requisitos. Recuérdense, no sé si se los hice mención, la vez anterior, en la literal B, en el artículo 332, en la parte final dice, y lugar donde recibir notificaciones. Ahí hay que hacer una pequeña llamada al párrafo del artículo 328, en donde se establece, no se dará curso a la primera solicitud si el interesado no señala lugar para recibir notificaciones. ¿Sí? Entonces, solo para que lo tengan claro, jóvenes, solo para que lo tengan claro, que es uno de los requisitos fundamentales dentro de la demanda. Bueno, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede si lejos de lo que es, lejos de lo que es que hayan pruebas, ¿sí? Lejos de lo que es que hayan pruebas, lo que existe realmente es que califican los previos respectivos, ¿sí? Que se califican los previos respectivos, perdón, se califican los requisitos del artículo 332 y todo está conforme a lo que establece la ley. Entonces veamos el artículo 335, ¿sí? Artículo 335. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, es decir, cumple con todos los requisitos del artículo 332, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo, sin más citarle ni oírle. ¿Sí? Bueno, el juez califica. 332, se cumplen todos los requisitos. Va a emitir una primera resolución. Tiene la primera resolución del juez dentro del juicio ordinario laboral. Obviamente, salvo que hayan habido previos, que hayan puesto previos. Aquí estamos en el supuesto que la demanda se ajusta a lo que establece el artículo 332, entonces emite la primera resolución. ¿Qué va a emitir en esa primera resolución? En primero, se tiene por instaurada la demanda de fulano contra el patrón. ¿Sí? Se tiene por instaurada o por planteada la demanda y se da inicio al juicio ordinario laboral. Segundo, dice, se va a señalar día y hora para la audiencia del juicio ordinario laboral. Se señala para la audiencia del juicio ordinario laboral el día 5 de mayo del año 2023 a las 10 de la mañana en la sala de audiencias de este juzgado. ¿Sí? Bueno, dice, previniéndoles a las partes de presentarse con sus pruebas. Recuérdense el principio de concentración. Yo les dije que puede ser que todo el juicio ordinario laboral se desarrolle en una sola audiencia. ¿Sí? Que se desarrolle en una sola audiencia. Puede ser que el juez apertura el audio, constata la participación de las partes, pregunta si se amplía, modifica o ratifica la demanda, se ratifica, se contesta la demanda, no hay conciliación y vamos a recibir prueba de una vez. Puede ser que 10 de la mañana a 1 del mediodía, 1 de la tarde, se dé por finalizado el juicio. Entonces, por eso, en esa primera resolución les dice, venga con sus medios de prueba porque ese día los vamos a entrar a diligenciar de una vez.
Puede ser que no, puede ser que sí, pero es responsabilidad de las partes y el juez ya los apercibió de que lleguen con sus medios de prueba. Y dice, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo, sin más citarle ni oírle. Eso lo vamos a ver el siguiente tema, la rebeldía. Si una de las partes debidamente citada no llega, va a perder sus oportunidades procesales de poder actuar dentro de cada etapa. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero aquí me interesaba entonces que tengamos claro que aquí ya se emite una primera resolución. Y ojo pues, jóvenes, aquí vamos a ir armando ya nuestro esquema del juicio ordinario laboral. Primero, ¿qué tengo que cumplir en el escrito de demanda? Artículo 332. Ahí me dice todos los requisitos que tengo que cumplir en el artículo 332. Tengo la claridad de lo que establece el artículo 322 y 333 y sé que la demanda puede plantearse por escrito u oralmente. ¿Sí? Bueno, si hay previos, si no completé algún requisito, me van a imponer un previo. No me pueden rechazar la demanda. Artículo 334. Previo a darle trámite a la demanda, señale el lugar para notificar a la parte demandada o cumpla con, digamos, con señalar su vecindad. Recuérdense que en materia civil lo que nos pide es el domicilio y aquí en materia laboral nos pide la vecindad, uno de los errores más comunes. Entonces, hay un previo. Si se cumple a cabalidad, el juez califica y se cumple con todos los requisitos del artículo 332, señaló lugar para recibir notificaciones, entonces ya emite una primera resolución, ¿sí? Repito, ¿en dónde? Da por instaurado el juicio ordinario laboral, se tiene por planteada la demanda, se señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio ordinario laboral, apercibiéndoles de ir con sus respectivos medios de prueba. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí tenemos que recordar lo primero. Artículo 328. Toda notificación personal se practicará a más tardar dentro del término de 6 días hábiles contados a partir del día siguiente de dictada la resolución de que se trate. Recuerdan que en la clase pasada vimos el tema de las notificaciones personales y la demanda es una notificación que se hace personalmente. Entonces, el juez firma hoy lunes 22 de marzo, firma esta resolución que nos habla del artículo 335 y se la traslada al notificador. El notificador a partir de mañana empieza a correr su plazo de 6 días hábiles para realizar esa notificación. ¿Sí? Me dicen si vamos bien, no cualquier cosa me preguntan. Entonces, para que vayamos tomando en cuenta, ya tenemos nuestra demanda, tenemos nuestra primera resolución y el 328 nos dice que a partir de que el juez firma, el notificador tiene 6 días hábiles para realizar esa notificación. ¿Sí? Bueno. 1. 2. Artículo 309. Artículo 309. Aquí tenemos que tener esto bien presente. Artículo 309. El que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón del territorio o de la materia, podrá ocurrir ante éste pidiéndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. Último párrafo. En ambos casos debe plantear la cuestión, en este caso de incompetencia, dentro de 3 días de notificado. Ojo pues, jóvenes. Si a mí hoy, lunes 22 de marzo 2023, viene alguien a tocar la puerta de mi casa, ¿sí? Yo
tenía una empleada doméstica y me está demandando porque no le pagué sus prestaciones. ¿Sí? No le pagué sus prestaciones. Si hoy tocan la puerta, el trabajo se desarrolló aquí en Guatemala, aquí en mi casa. Si hoy tocan la puerta y viene una notificación del Juzgado de Trabajo y Previsión Social de Zacatepeques, en donde me citan audiencia de juicio ordinario laboral, yo sé que él no es el competente porque los servicios con la empleada doméstica se prestaron en Guatemala. Ni en el contrato no había ninguna cláusula que le favoreciera, nada de eso por escrito. Entonces, ¿qué pasa? Dice, dentro de 3 días nos establece el artículo para interponer la cuestión de incompetencia. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo no planteo esa cuestión de incompetencia dentro de los 3 días? Que yo les digo, hay criterios, quienes creen que cuenta el día, quienes de conformidad con lo que establece la ley de organismo judicial dicen que no, que corre desde el día siguiente. Solo les dejé la vez pasada ahí, pues, los criterios para que ustedes, acorde a su juicio, ya los apliquen. Pero si yo no acciono entonces dentro de esos 3 días esa cuestión de incompetencia, diciéndole, señor juez, disculpe, usted no es competente porque el trabajo se realizó en la ciudad de Guatemala, no en Zacatepeque. Si no lo hago dentro de 3 días, pierdo mi oportunidad procesal. Por ejemplo, si la audiencia es el 5 de mayo y yo hasta ese día llego a interponer excepción previa de incompetencia, el juez va a decir, estimado demandado, sin lugar la cuestión de incompetencia por haber sido planteada de forma extemporánea. Su plazo de los 3 días para interponer la cuestión venció ya el jueves, sería hoy jueves, mañana jueves, viernes, lunes, digamos, venció el lunes 26 de marzo 2023. ¿Sí? Entonces, ojo jóvenes, a partir de este momento de la notificación, se habilita este término de 3 días, dentro de 3 días, para interponer la cuestión de incompetencia. Bueno, sigamos. Pues. Artículo 337. Artículo 337. Aquí pongámosle un epígrafe, ¿sí? Emplazamiento. Emplazamiento, ¿sí? Perdón, jóvenes. Emplazamiento. Emplazamiento. Artículo 337. Emplazamiento. Entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. Término que será ampliado en razón de la distancia. ¿Sí? Es decir, si a mí me viene una notificación el día de hoy, miércoles 22 de marzo, a mí no me pueden citar audiencia de juicio ordinario laboral para mañana, o para el viernes, o para el lunes. La audiencia tendría que ser a partir del martes próximo en adelante, ¿sí? Repito, entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos, no establece un límite, pero dice deben mediar por lo menos 3 días. Si me notifican hoy, jueves, viernes, lunes, la audiencia no puede ser antes del día martes, creo que 27 sería, martes 27, martes 28 de la próxima semana. Tienen que mediar, repito, 3 días. Dice, término que será ampliado en razón de la distancia. Puede ser que tal vez digamos, yo contraté una empleada doméstica y yo vivía aquí en Guatemala y resulta que por temas de trabajo yo me voy a vivir al departamento de Petén. O sea, cuando me demanda, hace el conocimiento del juez que ahora yo vivo en Petén, el juez bajo su criterio y su libertad y del ejercicio de la función, tendría que decir, bueno, yo no lo puedo citar para el próximo martes y le van a notificar hoy, en virtud que él tiene que organizar un viaje desde Petén. Voy a esperar 1 semana, 2 semanas más, etcétera. Eso ya es criterio del juez, pero la ley sí prevé que si es tema de distancia, existan más de los 3 días, pero mínimo 3 días. Deben mediar por lo menos 3 días. De ahí no hay un máximo.
En la práctica sí les digo que si ustedes, digamos, interpusieran una demanda el día de hoy, difícilmente van a señalarles audiencia antes de unos 6 meses. Antes de agosto, finales de julio, septiembre, no van a tener un espacio en la agenda de los juzgados. Ahí depende mucho de la agenda de los juzgados, pero nosotros lo que tenemos que manejar que ese emplazamiento es de por lo menos 3 días, ¿sí? Bueno. Puede ser también, el código de trabajo nos da la, digamos, posibilidad de poder ampliar la demanda o modificarla, reducir. Recuérdense que el trabajador no tiene derecho a renunciar a sus derechos, valga la redundancia, pero en algún momento se me ocurre a mí que podría plantear una reducción de la demanda si tal vez el patrono, si lo demandó por indemnización, vacaciones y bono 14, tal vez ya le pagó el bono 14 y él lo sustenta con el cheque, el voucher, qué sé yo. De lo contrario, no lo veo factible. No, no creo que un juez resuelva favorable, salvo en un caso similar al que les planteo. Pero la demanda sí se puede ampliar o modificar. Puede ser que yo estoy solicitando, bueno, me despidieron injustificadamente y estoy pidiendo mi indemnización. Pero resulta que ya se planteó la demanda, tal vez hace un mes, y yo hoy me recordé que no le dije a mi abogado que en diciembre yo trabajé 2 semanas, horas extras. Estuve de lunes a viernes de 2 semanas, trabajando de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y eso tampoco me lo pagaron. Se me olvidó, ¿puedo ampliar la demanda? La puedo ampliar. Veamos el artículo 338, ¿sí? Artículo 338, tercer párrafo. Artículo 338, tercer párrafo. Si en el término comprendido entre la citación, que es lo que acabamos de ver, y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, sí, lo vamos a dejar ahí porque lo que continúa es parte del siguiente tema, es decir, nos da la posibilidad. Hay 2 momentos, sí, para ampliar o modificar esa demanda. Veamos, jóvenes, que la literalidad nos habla únicamente de ampliar, ¿sí? Solo de ampliar. No obstante, los jueces aceptan una modificación. Puede ser que tal vez yo dije que me debían vacaciones de 2 años y ya recordé que sí me pagaron 1, ya solo voy a demandar por 1. Eso es una modificación. Puedo ampliar, no me acordaba que me debían horas extras, amplío. El término que utiliza aquí es ampliar. No obstante, los jueces aprueban una modificación. Y vean que aquí dice los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas. Ojo, que aquí no aparece, por ejemplo, que se pueda ampliar la demanda por tema de pruebas. ¿Sí? Por tema de pruebas. Repito, no obstante, la mayoría de jueces, bajo el concepto de indubio pro operario, sencillez, poco formalismo, etcétera, aceptan ampliar también el apartado de pruebas, pero mi deber es decírselos para que ustedes se formen un criterio y mejor si desde el primer escrito la demanda, como decimos en buen chapín, coloquialmente va bien planchada, ¿sí? Planteamos de la mejor manera nuestra demanda. Entonces, tenemos ahí 2 momentos para hacer esa ampliación o modificación. 1, hoy me notificaron que la demanda que interpuse contra la empresa se va a llevar el lunes 5 de mayo. Viernes 5 de mayo. Bueno, viernes 5 de mayo. Yo puedo desde hoy, ¿sí? Que ya me notificaron que le dieron trámite a la demanda y que me citaron a juicio el 5 de mayo. Desde hoy hasta el jueves 4 de mayo, yo puedo acudir al juzgado a presentar un memorial de ampliación de demanda o lo puedo ir a hacer oralmente una ampliación de demanda. Primer momento,
El 4 de mayo en la tarde, me dice el cliente, Lick, ya mañana es la audiencia, y no me recordaba lo del pago de las horas extras que nunca me hicieron efectivo. No hay problema. Dice el artículo 338, entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esto. Hay un segundo momento para hacer esa ampliación o modificación. La audiencia inicia, el juez constata la presencia de las partes, hay una conciliación, lo vamos a ver despacito, y después ya da inicio. Dice, en este momento se le pregunta a la parte actora si amplía, modifica o ratifica la demanda. Ahí es el momento, si queremos todavía hacer una ampliación, la podemos hacer. Lo único es que vamos a ver que eso le da derecho a la otra parte a pedirle al juez que se suspenda la audiencia y programe una nueva, pero todavía se puede hacer. Entonces, jóvenes, repito, vamos armando nuestro esquema. Memorial de demanda, artículo 332. De conformidad con el artículo 322 y 333, ya sabemos que la demanda se puede plantear por escrito o de manera oral, ¿sí? Si la demanda no va bien planteada, ¿sí? Entonces, artículo 334, el juez va a ponerle al escrito previos. Previo a darle trámite a la demanda, cumpla con A, con B, C, o si solo es A, etc. Olvidó señalar esto en su demanda. Si la demanda, ¿sí?, la califican y cumple con todos los requisitos del artículo 332, el juez emite una primera resolución, ¿sí? Con los datos que establece el artículo 335. La demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez tiene por instaurado el juicio ordinario laboral y señala día y hora para que las partes comparezcan a audiencia de juicio ordinario laboral, apercibiendo los devenir con sus respectivos medios de prueba, bajo el apercibimiento de continuar el juicio en su rebeldía. Eso lo vamos a ver, es el siguiente tema. Bueno, pero artículo 335. ¿Qué me establece el artículo 328? Que a partir del momento en que el juez firma esa resolución, a partir del día siguiente el notificador tiene 6 días hábiles para irle a notificar esa resolución a las partes, ¿sí? Ojo ahí. Bueno. Cuando me notifican la resolución, yo tengo el derecho a revisar que entre la citación y el día de la audiencia medien por lo menos 3 días. No me pueden citar antes de que medien esos 3 días hábiles. ¿Sí? El emplazamiento. Segundo escenario. Cuando me notifican esa resolución, artículo 309. Si yo veo que el juez ante el que me están demandando no es el competente por razón del territorio, tengo dentro de 3 días, artículo 309, para plantear mi cuestión de incompetencia. Si a mí se me pasan esos 3 días, pierdo mi derecho procesal de interponer la cuestión o excepción de incompetencia, ¿sí? Y tercer escenario, que no necesariamente van de la mano, si a mí se me había olvidado consignar algo en el escrito de demanda y lo quiero ampliar, a partir de ese día que me notifican, ¿sí?, la citación a juicio, y hasta antes de la audiencia, un día antes de la audiencia, yo puedo acudir al juzgado por escrito o verbalmente a presentar mi ampliación o modificación de la demanda. Y hay un segundo momento que es incluso dentro del desarrollo de la propia audiencia que yo puedo plantear mi ampliación o modificación de la demanda. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Vamos entendiendo hasta dónde vamos ahorita? Sí, licenciado, gracias. ¿Todo claro? Sí, muchas gracias, todo claro. Bueno. Disculpe, solo una consulta. Adelante, adelante, Después mi estimanita. Muchas gracias. Después de que se venza el plazo que usted mencionaba de los
3 días que se finalice o ya no se tenga la oportunidad por el tema de proceso, ¿no hay ningún otro recurso para presentar para que se pueda abrir nuevamente el caso? ¿O No. por completo pierde el beneficio o la oportunidad del trabajador? Sí, ahí aplica el principio de preclusión. Una etapa procesal concluyó y usted no puede regresar a esa etapa procesal. Supongamos que el caso que les planteaba, a mí me demandaron en Zacatepeques, hoy me llegó la notificación y la audiencia es el 5 de mayo. Yo me enojo y digo, pues, no es el juez competente. Si yo voy a la audiencia el 5 de mayo y dentro del juicio planteo, digo, señor juez, cuando me pregunte qué actitud voy a tomar frente a la demanda, señor juez, ante usted planteo cuestión de incompetencia en virtud que los servicios, la relación laboral se desarrolló en el departamento de Guatemala. La jueza o el juez en ese momento resolvería sin lugar la cuestión de incompetencia toda vez que se plantea extemporáneamente. De entrada, por un tubo, si hay que accionar dentro de los 3 días, mi estimada Anita, o se pierde esa etapa procesal. Ok, muchas gracias, Lick. Excelente. Adelante, estimado Armando. Buenas noches, Lick. No sé si me escucha. Sí, lo escucho, lo escucho. Lick, Claro y fíjese que fuerte. tengo una duda respecto al tema de no sé si ya podemos hablar de las pruebas. Si en dado caso en el memorial que yo presenté, ya puse todas las pruebas, tengo que volver a llevarlas en la primera audiencia. Esa es una. Lo segundo, si mis reclamaciones viene de una resolución de juez, tengo que llevar esa resolución como parte de la prueba en la primera audiencia. Sí, bueno, sí, tal vez nos adelantamos hoy un poco, mi estimado Armando, pero para comentar puntualmente, sí, o sea, todo lo que usted quiera ofrecer como prueba, obligatoriamente tiene que llevarlo a la primera audiencia. Puede ser que por tema de agenda del juez, digamos, se contesta la demanda, se interponen excepciones y demás. Y puede ser que el juez diga, yo tengo otra audiencia programada, suspendemos esta y vamos a seguir el 5 de mayo. Pero eso ya va a depender de la agenda del juez. Pero realmente, si el juez tiene la disponibilidad, en esa primera audiencia se rinden todas las pruebas. Usted no podría, salvo algunos casos que vamos a ver cuando ya veamos el apartado puntual de pruebas de documentos que vengan del extranjero y demás, pero si es algo que está en su poder y que usted no llevó, no puede decirle al juez, señor juez, se me olvidó traer la copia del contrato que quería presentar, yo le pido que me señale una nueva idea. No, eso no es así. O sea, sí tiene la obligación de ese día llevar todos los medios de prueba porque existe la posibilidad, repito, que todo el juicio se desarrolle en una sola audiencia, mi estimado Armando. No sé si ahí contesto su pregunta. Sí, Lick, muchas gracias. Excelente, excelente. Preguntan acá. Lick, ¿cómo planteo mi inconformidad si no se respetan esos 3 días mínimos de emplazamiento de la citación y la audiencia? Sería incidente, dice Josué. No, mi estimado Josué, lo que sí es un incidente es la cuestión de incompetencia. Aquí hay que interponer un recurso, que eso es parte, es el tema final del curso, entonces no me voy a adelantar ahí, mi estimado Anthony, pero hay un recurso que usted puede plantear ante el juez para que él reconsidere cambie esa resolución. Pero no me voy a adelantar para no irlos perdiendo en el camino, pero hay recursos específicos en materia laboral, estimado Anthony. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes, de lo que vimos el día de hoy? ¿Dudas o consultas? ¿Todo muy claro? claro, Lick. Estuvo buenísimo. Excelente, Todo claro, jóvenes. licenciado, muchas gracias. Entonces, lo vamos a dejar el día de hoy por ahí. Siempre avanzo más con ustedes que con la primera hora. Entonces, lo vamos a dejar hoy por ahí. El día siguiente ya vamos a ver lo que establece esta parte final del 335, en donde nos habla bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía. Vamos a ver el tema de la rebeldía, cuáles son las consecuencias legales
Si alguien quiere adelantar lectura, vamos a ver también lo que contiene el artículo 354 y 358 y lo vamos a ver despacito en la siguiente clase, ¿vieron? Entonces, vamos a pausar por acá la grabación. The recording Y has pregunto stopped. una última vez si hubiera alguna duda todavía para escuchar algunos minutos. Y si no, pues nos vemos, jóvenes, el día lunes. Nos vemos el día lunes, primeramente Dios. Buenas noches, Lick. Perdone. Adelante, Darwin. Yo tengo una duda, pero no es con respecto a lo que acabamos de hablar, sino con respecto a la revisión de examen, Lick. Ajá. ¿Para cuándo puedo solicitárselo? Bueno, mi estimado Darwin, si quieres, solo ¿cuánto sacó de nota? 18. Si quiere, pónganme los datos en el Classroom y voy a revisar igual. Igual, siempre lo vemos antes de clase, ¿verdad? Con gusto. Gracias, Lick. Muy amable. Va, está bueno, mi estimado Darwin. Entonces, jóvenes, si no hay alguna otra duda, lo dejamos por aquí el día de hoy y nos vemos primeramente Dios el día lunes. Que tengan buena noche y buen Buenas provecho, noches, Lick. jóvenes.